Las 9:03, las 8:03 en Canarias. La opinión de Iñaki Gabilondo. Buenos días, Pepa, buenos días a todos. A la hora del relevo veraniego en Hoy por Hoy quedan sobre la mesa asuntos informativos de gran relieve, asuntos que Aimar Bretos atenderá con su habitual solvencia. Pero, ¿cómo evolucionarán? Los interrogantes son muchos e importantes. Veremos si el deshielo Torra Sánchez produce solo un charquito o da agua suficiente para una temporada de normalización política. Veremos si el independentismo apoya ese deshielo, si lo rechaza, a impulsos de las CUP y de los movimientos cívicos, o se fracciona. Veremos si gana Soraya o gana Casado, y si la disputa solo araña o hace un boquete en el Partido Popular. ¿Qué será más fácil? ¿Encajar a Soraya en el PP de Casado o encajar a Casado en el PP de Soraya? Y para los aficionados al ilusionismo, ¿cómo conseguirá el gran escapista Javier Arenas, coleccionista de derrotas, ganar tanto si gana como si pierde? Veremos también si el PSOE, que según la última encuesta va en cabeza, mantiene la ventaja en septiembre, cuando todo nos conducirá a Andalucía, donde muy probablemente habrá elecciones en otoño. Veremos también si se han desenterrado los restos de Franco, o cuál es la incidencia de la llegada de inmigrantes este verano. Y fuera de España, puesto que dejamos a Trump incendiando las relaciones comerciales con China y acusando a la OTAN en general y a Alemania en particular de ser aliados desleales, ¿qué otros frentes abrirá durante el verano el presidente de los Estados Unidos? ¿Qué noticias aparecerán? ¿Cuáles desaparecerán? ¿Cuáles adquirirán gran relieve? Tal vez las de los dineros oscuros del rey Juan Carlos, revelados por su amiga Corina y puestos en circulación por el excomisario Villarejo para demostrar que puede contar cosas muy gordas si no sale de la cárcel. Tal vez. Aunque mucho me temo que ninguna de estas noticias dará tanto que hablar como la búsqueda y el fichaje del sustituto de Cristiano Ronaldo. Felices vacaciones, Pepa, felices vacaciones a todos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Un beso enorme, Iñaki, ya lo estamos echando de menos. Y se despide esta mañana Iñaki Gabilondo para volver con la nueva temporada en septiembre. Mañana de jueves en Hoy por Hoy con Esther Palomera. Muy buenos días. Muy buenos días, Pepa. Pero acércate al micrófono. Buenos días, Esther. Buenos días. Sí, un poco lejos. Sí, ya te veo. Ernesto Caícel, buenos días. Buenos días. Y esta mañana desde el Escorial, Mariola Urrea. Mariola, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Pepa. Mariola Urrea en el Escorial con la asistencia técnica de Paco Quiroga, porque esta semana era excepcional y queríamos tenerla tal día como el de hoy, después de la cena de los socios de la OTAN, nuestra experta habitual en seguridad y en defensa, que es Mariola, para analizar el resultado. Bien es cierto que resultado y conclusión de momento, Mariola, lo único que tenemos encima de la mesa es la altanería del presidente de Estados Unidos y esto que nos decía a las 8 Javier Solana. No hay ahora mismo ninguna necesidad objetiva de plantear un incremento de la inversión en defensa al 4%, entre otras cosas, porque al 4% no llega ni Estados Unidos, ¿no? Efectivamente, ni siquiera Estados Unidos llega a esas cantidades de inversión en materia de seguridad y defensa. Estamos hablando de un 3,6% de su Producto Interior Bruto. Hay que tener en cuenta que ninguno de los socios de la alianza se ha tomado en serio esa propuesta, esa iniciativa, que lo único que tiene como objeto seguramente es un elemento de provocación. Sí que es verdad que resulta interesante, yo creo que trasladar a la ciudadanía la importancia de invertir en seguridad, que tendrá algún componente militar, por supuesto, pero que no solo. El concepto de seguridad es muchísimo más amplio que lo que tradicionalmente hemos venido identificando como cuestiones vinculadas con la defensa o cuestiones vinculadas estrictamente con las Fuerzas Armadas, que invertir en seguridad no es gastar, es provocar un entorno que haga factible la vida de los ciudadanos, que haga factible la viabilidad de los estados de derecho, que por supuesto permita unos entornos cómodos para las inversiones de naturaleza económica. Y aquí el debate es cuánto podemos aportar cada cual para hacer de esas estructuras de seguridad. ¿Cuánto y cómo, cuánto, Mariola? ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Para qué también? Es muy importante. ¿Y en qué tiempo, no? Y yo creo que es verdad, España no cumple ese objetivo del 2% de su Producto Interior Bruto, pero es verdad que España es un país fiable, es verdad que España es un país comprometido con la seguridad, comprometido
con los socios de la OTAN y los socios de la Unión Europea, y es verdad que España está a pie de saludo cada vez que se le piden esfuerzos en participación en operaciones y oye, hemos hecho un esfuerzo muy importante en los programas especiales de armamento y tenemos una capacitación técnica y operativa significativa. Mariola, pero yo te preguntaba, te planteaba el cómo, porque decía Javier Solana a las 8 de la mañana que Europa debía plantearse ya, ¿no?, de una invertir, gastar en seguridad, en ese sentido genérico que tú lo planteabas, no solo en defensa militar, invertir de una manera mancomunada. Yo mientras escuchaba a Solana pensaba en lo que nos cuesta a los europeos mancomunar nada que tenga que ver con dinero, sobre todo por los distintos niveles de participación o de inversión que se pueden permitir cada país. Yo no sé qué le sugiere a Esther Palomera esa propuesta que hacía Solana. Hombre, ha llegado el momento de que los europeos piensen en la defensa en términos y en la seguridad en términos europeos. Pero no solamente en materia de defensa, sino en otras muchas políticas. Es verdad que tenemos una unión que deja mucho que desear en determinadas materias en lo que respecta a las políticas coordinadas europeas. Bien es verdad que la posición o la salida con la que sorprendió ayer el presidente Trump no indica que esto vaya a poner a Europa de acuerdo tampoco en cuánto ni cómo tiene que invertir en materia de seguridad o de defensa, ¿no? Bien es verdad que esta iniciativa del presidente de Estados Unidos lo que sigue es una política de amedrentamiento con cada interlocutor que tiene enfrente, ¿no? Y la verdad es que a mí me parece que la respuesta o el silencio o la evasiva de la Unión Europea es precisamente lo que tenía que ocurrir ayer después de esta cumbre de la que no ha salido ningún resultado que nos pueda poner en un camino como el que se persigue, que es el de la política común en esta materia también, ¿no? ¿El resto? Bueno, yo creo que hay un compromiso del gasto de la Unión Europea de aquí al 2024 de 266.000 millones. El propio Trump dijo que había un pequeño avance. Hombre, para Estados Unidos es un pequeño avance, para Trump, diciendo que respecto de la última reunión había un aumento de 40.000 millones de compromisos. Y claro, yo lo que creo es que debemos preguntarnos, después de la humillación de Trump contra Angela Merkel, que la ha puesto a la defensiva total, a esta altura del partido, la premier alemana, la canciller alemana, tiene que contarnos que ella sabe bien lo que es la dependencia de la vieja Unión Soviética, que ella ha vivido en la República Democrática Alemana, a la defensiva, la canciller de la potencia, de una de las potencias, en fin, de la potencia económica equivalente a Estados Unidos a nivel mundial, la lideresa de la Unión Europea teniendo que defenderse de esa manera, y luego el señor Trump, que ahora se va a Inglaterra y luego se va a Helsinki a reunirse con Putin, a quien le ha echado él en cara a ella de que Alemania depende del gas y de la energía rusa. A mí lo que me preocupa es lo siguiente. Yo creo que la OTAN ya no es la OTAN. La OTAN es OTANO. Es Organización del Tratado del Atlántico Norte obsoleta. Es el Pacto de Varsovia. Es lo que tenemos por delante. El Pacto de Varsovia era la organización, digamos, bajo la égida de la URSS, de la vieja URSS, y que se fue disolviendo y se fue... Ahora, lo que a mí me preocupa es el comunicado. El comunicado, después de hacer todo lo que ha dicho Trump, el comunicado final nos habla de los refugiados sobre los cuales tenemos una culpa enorme, porque la OTAN se ha convertido en un instrumento de guerra. Por lo tanto, yo esto de que tenemos que gastar más... Era el 2%, ¿no? La ministra Cospedal... El 2% era un compromiso. Eso es. Pero un compromiso de dirigirse a esa cantidad, ¿eh? Exactamente. Y ahora es el 4%. Ahora han descubierto que tiene que ser el 4%. Han descubierto, no, ha dicho Trump. Ha dicho Trump. Bueno, ahora es el 4%. Entonces, yo creo que toda esta historia, con todo el nivel y el incremento de gasto que hemos tenido, ¿dónde está la mayor seguridad? ¿Dónde está la mayor seguridad? Esos 266.000 millones que nos vamos a gastar de aquí al 2024, ¿garantizan algo la seguridad? Si el problema es político, ¿qué pasa con Turquía? Turquía es el problema central, no Trump. Bueno, o Rusia, Mariola Urrea, cuando sí. Hablamos de... Es verdad, que solemos cometer el error de hablar de seguridad pensando solo en vamos o no vamos a la guerra. No es solo eso, ¿no? Que siempre nos corriges tú, no, los periodistas estáis haciendo reduccionismo, ¿no? Vamos a ir a la guerra. No hablamos solo de ir a la guerra. ¿De cuántas otras cosas, para entendernos, hablamos de seguridad cuando hablamos de esta inversión?
Hablamos de todo aquello que es imprescindible para evitar llegar a ese escenario que nadie desea, que es el del conflicto armado. Hablamos de seguridad en términos económicos, hablamos de seguridad en términos jurídicos, hablamos de todo el operativo que tienen los estados en términos diplomáticos para resolver los conflictos de una manera, a través de un canal diplomático. Hablamos de todo eso que hace posible la estabilidad. Yo vincularía seguridad con estabilidad en cualquiera de las dimensiones. Eso que nos permite a los ciudadanos creer que no necesitamos gastar más porque vivimos en entornos seguros. Sí, Mariola, pero ¿cuánto pesan en eso? Mariola, perdona, ¿cuánto pesan en esa descripción que nos haces los intereses de la industria del armamento? Bueno, una parte significativa, no vamos a obviarlo. Cuando hablamos de industria armamentística estamos hablando también de tecnología de doble uso, civil y militar. Estamos hablando de inversión en materia de investigación, por lo tanto, y estamos hablando, claro, de sectores industriales potentes en nuestro Producto Interior Bruto también y en nuestro ámbito empresarial, que obviamente tienen sus intereses, pero que también generan empleos y que hay que atender porque hay un elemento de presión. Eso no lo ignoro, ni siquiera lo obvio. De hecho, gran parte de nuestra escasa capacidad que tenemos para incrementar nuestra inversión en el Producto Interior Bruto, para acercarnos a ese 2% de compromiso, se debe a compromisos previos asumidos en materia de adquisición de armamentos, por ejemplo, carros de combate Leonardo, las fragatas F-100 o los Eurofighter que tenemos, son tecnología punta que han impulsado sectores empresariales importantes nacionales y europeos y que han comprometido un gasto que ahora tenemos que pagar y nos limita la capacidad de compromiso hacia ese 2%. Pero fíjate, Pepa, hay un elemento que es importante tener en cuenta, es el de la percepción de los riesgos. Vivimos en sociedades que precisamente por ser seguras han mitigado hasta un lugar prácticamente inaceptable la sensación de ausencia de riesgos, y como tenemos esa percepción de ausencia de riesgos, no tenemos la necesidad ni la creencia de que invertir en seguridad en cualquiera de las dimensiones resulta imprescindible, y forma parte de la cultura de seguridad introducir al ciudadano en esta dinámica. Oye, somos seguros y estamos seguros porque hay alguien que se ocupa de esto y porque hay sectores que trabajan en esto, aunque no los veamos, aunque no los sintamos, pero eso, si no lo cultivamos, si no lo cuidamos, si hacemos una desinversión, lo que provocará es un incremento de la amenaza y un incremento del riesgo. Se quejaba Javier Solana precisamente a las 8 de la mañana de que todo el debate de fondo no aparece porque quien sí aparece es Donald Trump con su habilidad para convertirse en el centro de la discusión diciendo una butada, como en este caso el 4%. Hemos sacado a Mariola de un curso del Escorial para hablar con ella sobre este asunto y la devolvemos a su curso, no sea que le pongan una falta. Un beso y muchas gracias, Mariola. A vosotros y buena mañana. Buena mañana. ¿Cómo abre la bolsa, Carolina Gómez? Pues prácticamente plana, Pepa. Acá hay un 0,08 y se sitúa en los 9.725 puntos. Las 9:21 de la mañana, 8:21 en Canarias. Ada Colau, buenos días, buen día. Buen día, buenos días. La alcaldesa de Barcelona está en Radio Barcelona de la cadena SER. Vamos a hablar de vivienda esta mañana porque tiene una cita muy importante el lunes próximo, pero antes la actualidad me manda a preguntarle, señora Colau, claro, ¿invitará al rey a los actos del aniversario del atentado en Barcelona el 17 de agosto? Bueno, pues la verdad es que yo lo que tenía que decir sobre esto lo dije ya en un tuit y sinceramente, Pepa, no voy a alimentar absolutamente ninguna polémica. O sea, a mí lo único que me importa son las víctimas del atentado. El aniversario tiene que ser un momento de un acto breve, sencillo, que hace tiempo que venimos trabajando en la ciudad y que evidentemente hemos sumado a todo el mundo a sumarse, pero donde queda clarísimo que no habrán parlamentos políticos y que el único protagonismo tiene que ser de las víctimas y de sus familiares, que no solo lo pasaron muy mal hace un año, sino que lo siguen pasando mal y que cada vez que ven una imagen en los medios de comunicación del propio atentado vuelven a sufrir y por lo tanto creo que sería una indecencia moral generar
cualquier tipo de polémica por parte de las instituciones. Las instituciones tenemos que acompañar desde el respeto, escuchar a las víctimas, ayudarlas y seguirles dando apoyo, porque siguen siendo víctimas y siguen teniendo muchas necesidades sin cubrir, y por lo tanto esa es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, y en ningún caso las instituciones tenemos que ser protagonistas de este aniversario, y sobre esto no voy a decir nada más. No, por eso le pregunto, porque usted es la anfitriona, ¿no puede aclararnos si va a invitar al jefe del Estado? De verdad es que no pienso alimentar las polémicas en estos términos. Si no es polémica, es saber lo sé, pero lo que tenía que decir lo he dicho, y por lo tanto, o sea, no, evidentemente que no se va a excluir a nadie que quiera solidarizarse con las víctimas. Lo que voy a pedirle a todo el mundo es que ninguna institución sea protagonista del aniversario. En el aniversario, las únicas protagonistas tienen que ser las víctimas, y las instituciones tenemos que estar en un segundo plano acompañando. Y el único tema del aniversario tiene que ser el recuerdo y el apoyo a las víctimas, y nada más que esto, y por lo tanto cualquier intervención mía solo va a servir para reforzar esta idea. Claramente, pero ¿va a invitar formalmente a los representantes de las instituciones, aunque no intervengan, a estar presente compartiendo el dolor? De verdad, lo siento, Pepa, no quiero responder en estos términos porque eso sería generar la noticia que volvería a alimentar la polémica. Entonces yo solo voy a decir que voy a hacer aquello que necesiten las víctimas, y que el acto va a estar centrado en las víctimas, y que cualquier cosa se va a hacer de acuerdo con las víctimas. Y por lo tanto no voy a alimentar ninguna polémica ni en un sentido ni en el contrario. No quiero hablar en estos términos porque no quiero que las instituciones seamos protagonistas del aniversario. En el aniversario los únicos protagonistas tienen que ser las víctimas y sus familiares. Es una cuestión de decencia moral. Ya han habido otros episodios lamentables en nuestro país donde se ha politizado el tema del terrorismo y se ha jugado con las víctimas, y se han ensombrecido los momentos de recuerdo de las víctimas, los aniversarios, precisamente por el tema político. Me parece una indecencia moral volver a mezclar polémicas institucionales con un tema de homenaje a las víctimas. No voy a ser yo quien haga eso. Las instituciones nos tendremos que poner de acuerdo entre nosotras, como sea y donde pertoque, pero no voy a alimentar ninguna polémica hablando del aniversario, y por lo tanto las instituciones tenemos que hacer nuestro trabajo y hablar entre nosotras. Cuando hablemos del aniversario, lo único que tenemos que decir es que todo el apoyo a las víctimas y un recuerdo y un respeto por su memoria. Esta mañana la mesa del Parlamento abordará la situación de los 6 diputados suspendidos de sus funciones por el Tribunal Supremo. A su juicio, la mesa debe acatar esa suspensión. Bueno, pues la mesa hará lo que crea que tiene que hacer, y supongo que tendrán también el posicionamiento de los letrados del Parlamento, y sencillamente yo creo que es un episodio más de lo que hemos comentado ya muchas veces, ¿no? Que la judicialización de esta cuestión complica y nos aleja de la solución, y que este es un episodio más, igual que lo es el más dramático de todos, que es que haya gente todavía en la prisión. Entonces yo espero que pronto podamos hablar en otros términos y que se desjudicialice esto, porque estamos hablando de gente que ha sido elegida democráticamente. Entonces es evidente que no vamos a poder desencallar la situación mientras estemos hablando todavía en términos judiciales de inhabilitar a gente que ha sido elegida democráticamente. Bueno, hay un curso judicial en el que evidentemente yo no puedo intervenir, ¿no? Y no está en nuestras manos en general de la política, porque son decisiones judiciales, pero también sabemos, y es lo que creo que tenemos que repetirnos, que todos tenemos que crear y sobre todo consolidar, ¿no? Esta nueva etapa que se ha abierto de diálogo, pues realmente consolidarla, y que todo el mundo haga lo que esté de su parte para que se vuelva a vislumbrar una posibilidad de encauce político que sea también el acicate para que se pueda desjudicializar la cuestión. Sí, ojalá llegue ese día, porque cuántas veces hemos dicho en este programa, cuántos debates de nuestro tiempo tenemos aparcado en esta espiral en la que nos movemos dando vueltas a determinadas cuestiones. Por ejemplo, el asunto de la vivienda, que es por el que en realidad habíamos quedado hoy para hablar de esa queja de muchas grandes ciudades que se va a llevar nada menos que ante la ONU. El próximo lunes, Ada Colau defiende allí la reclamación de las ciudades para acabar con la especulación y la gentrificación, ese palabra que significa que a la gente la echan de su casa en el centro de las ciudades porque la especulación eleva los precios. ¿Sirve de algo llevar esto a la ONU? Porque de grandes palabras, de grandes compromisos está la gente harta, señora Colau. Pues sí, y yo la primera. Pues mire, nosotros lo que tenemos que hacer es hacer todo lo que esté en nuestras manos, o sea, dejarnos la piel para que una cuestión tan básica como la vivienda, donde está en juego el modelo de ciudad, donde está el juego del futuro de nuestras ciudades, de Barcelona, de Madrid, de Palma, de Zaragoza, pero también, como podéis ver, de Londres, de París, de Nueva York. O
sea, todas las ciudades globales tenemos muchas cosas buenas, viene mucha gente que quiere vivir en nuestras ciudades, recibimos inversiones, recibimos turismo, pero si no hay una regulación de un bien de primera necesidad como es la vivienda, esos procesos que son positivos, ¿no?, de que venga gente y que vengan inversiones, pueden generar procesos especulativos, pues como los que se han generado con las viviendas turísticas ilegales y en general con la especulación inmobiliaria a gran escala de estos fondos buitres que vienen y compran edificios enteros en nuestras ciudades y ponen los precios por las nubes, expulsando de facto a la población y vaciándola de vida, que eso es lo peor que nos puede pasar a una ciudad, que se vacíe de gente, ¿no? Entonces, es que nos jugamos el futuro de nuestras ciudades y por lo tanto todas nosotras vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos. Y entonces, evidentemente que utilizamos nuestras competencias y hacemos muchas cosas concretas, estamos haciendo más vivienda pública que nunca, utilizamos la regulación urbanística, ¿no? Y recientemente en Barcelona hemos aprobado una nueva medida que ya se está implementando hace tiempo con éxito en París o en Londres, que es que toda nueva promoción tendrá que reservar un 30%, aunque sea privada, un 30% de vivienda asequible, y eso quiere decir pues que se consiga con cualquier nueva construcción vivienda a un precio justo al que pueda llegar la gente trabajadora de la ciudad. Es decir, no estamos hablando de vivienda social para gente vulnerable, estamos hablando de las clases medias, estamos hablando de la gente joven, estamos hablando del talento que decimos que queremos atraer a nuestras ciudades. Pues para toda esa gente, la mayoría de la población, necesitamos vivienda asequible y por lo tanto pues utilizamos nuestras competencias urbanísticas para hacer medidas que se están haciendo en otras ciudades, como decía, como Londres o París. Pero también necesitamos más que eso, o sea, necesitamos más fondos y más competencias y concretamente poder regular el mercado del alquiler, que es uno de los grandes temas que desde el principio del mandato nosotros hemos puesto en la mesa. Interpelamos al Estado, interpelamos a Naciones Unidas, porque en general Naciones Unidas, ¿qué es? Es hablar delante de todos los estados. O sea, lo que vamos a hacer la semana que viene es hablar delante de todos los estados, desde una red que es la más grande, la red mundial de ciudades, donde Barcelona es copresidenta, y ahí vamos a interpelar a los estados para que entiendan que las ciudades somos una pieza clave del siglo XXI. Concentramos la mayoría de la población, la mayoría de la innovación, la mayoría de las inversiones. O sea, somos realmente el lugar del dinamismo y donde se tienen que resolver los grandes retos globales. Señora Colau, el país publica hoy que el Ministerio de Fomento va a anunciar hoy también un plan para construir 20.000 casas de alquiler para jóvenes y sobre todo para jóvenes y familias de rentas bajas, pero que dice también que va a cambiar la ley del alquiler para que el casero no pueda echar al inquilino por lo menos en 5 años, en lugar de 3, como modificó la ley el Partido Popular. ¿Ustedes comparten esta modificación de la ley del alquiler? Bueno, la hemos planteado desde el principio de nuestro mandato, ¿no? Lo hemos planteado y de hecho ya habían propuestas en el Congreso entradas para alargar la duración de los contratos. Efectivamente, 3 años es imposible hacer un proyecto de vida en 3 años, por lo tanto, lo mínimo sería volver a los 5 años, si no más, ¿no? Pero no es suficiente en ampliar esa duración. Hacen falta más medidas, hace falta inversión. O sea, ahora mismo por cada 100 euros que destina el Ayuntamiento de Barcelona a políticas de vivienda, la Generalitat solo destina 23 y el Estado solo 4, porque llevamos un recorte de un 70% en políticas de vivienda en los últimos años por parte del Estado. Entonces, hay mucho por recuperar, ¿no? Bienvenidos sean los nuevos planes anunciados, pero tenemos que sentarnos y ver, no hacer solo medidas parciales o parches, sino afrontar el tema de fondo. Y el tema de fondo requiere, evidentemente, más vivienda pública, por supuesto, porque estamos muy atrasados respecto a Europa, pero la vivienda pública tarda años en construirse. Entonces hay que regular el mercado de alquiler y eso quiere decir no solo alargar la duración, sino poner un tope a las subidas abusivas que se están produciendo. Y eso se puede hacer, se está haciendo en París, en Berlín, o sea que es una regulación perfectamente plausible, que se puede hacer con criterios garantistas, solo donde haya zonas de alta demanda acreditada y efectivamente es algo urgente para poder garantizar que nuestras ciudades no se vacíen de población. Terminamos, señora Colau, 2 cosas. Una muy concreta. Sí. ¿Puede confirmarnos que Barcelona acogerá en el año 2020 esa feria líder mundial de lo audiovisual que cuenta hoy La Vanguardia? Pues sí, se lo confirmo como alcaldesa y como presidenta de FIRA Barcelona. Estamos muy contentos. De hecho, esta noticia la conocemos, se cerró hace semanas y yo quiero felicitar al buen trabajo que se ha hecho desde FIRA Barcelona, que se ha hecho con discreción, obviamente, por respeto a los organizadores de esta FIRA, que son ellos quienes lo tienen que explicar y dar los detalles, ¿no? Por lo tanto, no me pertoca a mí. Es verdad que hace mucho tiempo ya que lo venimos trabajando y es muy buena noticia y confirmo otra vez el liderazgo de Barcelona como ciudad de ferias y congresos. Este no es un congreso cualquiera, es un congreso el más importante de su ámbito, además de un sector estratégico de futuro, ¿no? Porque es el sector audiovisual. De alguna manera, igual que tenemos el mejor congreso y el referente mundial
internacional en el ámbito del móvil, con el Congreso Mundial de los Móviles, pues lo mismo ahora en el sector audiovisual, donde se les quedó pequeño, ¿no?, el recinto que tenían en Ámsterdam, donde se venía realizando, y efectivamente han elegido Barcelona, y es una excelente noticia para la ciudad. Sí, una excelente noticia, porque son referentes, o sea, es un tema estratégico, el tema audiovisual, y además y que puede generar muchas sinergias, ¿no?, con el ecosistema económico de la ciudad y del país, pero es que además es el más importante de ese sector. Por lo tanto, es una muy buena noticia y sería comparable a cuando vino el mobile en su momento. Pues enhorabuena, Barcelona. Terminamos. Ahora sí. ¿Usted no cree que alimenta la especulación y el debate? Porque la próxima vez que yo la entreviste le voy a preguntar si va a invitar a todas las instituciones a los actos del aniversario del atentado. Si lo aclara hoy, sí. Se invita como anfitriona. No, pero es que además es obligación como representante de la institución anfitriona. Le puedo responder de otra manera. Barcelona no va a vetar a nadie que quiera solidarizarse con las víctimas. Jamás vamos a vetar a nadie que se quiera solidarizar con las víctimas. Y creo que dimos el ejemplo cuando se produjo el atentado. Barcelona fue anfitriona de muchos actos durante esa semana después de los atentados, y creo que en todo momento demostramos que lo que más nos preocupaba era ponernos al servicio de las víctimas con vocación de servicio público para dar la mejor respuesta posible, y que las instituciones teníamos que acompañar a las víctimas y hacer nuestro trabajo. Entonces, por eso insisto en que evidentemente si digo que lo más importante son las víctimas, pues creo que institucionalmente nosotros no tenemos que vetar a nadie, eso estaría fuera de lugar, sería generar una polémica, pero además también digo que las instituciones no tenemos que ser noticia. Y entonces yo pido a todas las instituciones responsabilidad en eso, que no se alimenten polémicas estériles que no existían, y que sobre todo todos pensemos en las víctimas, y que ese acto tiene que ser solo de memoria, de respeto y de acompañamiento a las víctimas y a sus familiares. Para aclarar a cualquiera que no sepa de qué estamos hablando, vetar, solo ha vetado la Generalitat al jefe del Estado, al rey. Creo que yo ya le he respondido. Sí. Ada Colau, le agradezco que haya estado con nosotros. Suerte en la tarea de la ONU, y a ver si un día podemos hablar solo de vivienda. A ver si eso puede ocurrir, no sé yo. Venga, claro que sí. Aquí siempre dispuestas. Buenos días. Buenos días. Adiós. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Pepa Bueno. Son las 10 menos 20, las 9 menos 20 en Canarias. Hablábamos de vivienda con Ada Colau, pero inevitablemente se cruza la situación que vive Cataluña tan difícil. Hoy hay dos escenarios muy claros, uno de consolidación de la normalización institucional de las relaciones entre el Gobierno de España y la Generalitat, con el encuentro de los vicepresidentes del Gobierno de España y de la Generalitat, y otro, esa decisión que tiene que tomar esta mañana la mesa de la Cámara del Parlamento sobre la orden de Llarena de suspender a los 6 diputados a los que ha procesado por rebelión. Ernesto, ¿tú qué crees que va a hacer finalmente la mesa de la Cámara? Yo creo que la mesa de la Cámara, finalmente, tú me preguntas finalmente, en el intermedio ya sabemos que hay muchísimos finalmente actos, va a acatar. Tenemos los antecedentes en el año 1999-2006 del País Vasco, con ellos su ternera, clarísimamente, ¿no? Se aplicó el 384. Es una situación distinta, no digo que nadie diga, está comparando y está haciendo... Estoy hablando de la ley es la ley. Entonces, el artículo 25 del reglamento dice que se procederá a suspender a aquellos diputados a los que se les abra juicio oral por casos de corrupción. Pero también dice, en caso de dudas sobre los delitos, se pedirá un informe a la Cámara sobre el estatuto del diputado. Por lo tanto, puede haber largas aquí, pueden pedir un dictamen, seguramente que lo pedirán, pero al final acatarán, y esto es un poco el tema. Yo creo que los presos están en este momento en cárceles catalanas, dependen de la Generalitat. Me dicen que en algunos casos son más duros que los de Madrid, que las cárceles de Madrid. Me han contado algunas anécdotas sobre Carme Forcadell en ese sentido. Por lo tanto, todo está normalizado. ¿Qué anécdotas te han contado? No, por ejemplo, parece que en la cárcel donde ella estaba aquí, pues se autorizaba a las reclusas tener el secador de pelo con ellas, y ahora se les exige que esté solamente en el lavabo, no puede moverse del lavabo, detalles de este tipo. Que le está aplicando instituciones penitenciarias de la Generalitat. El Servei de Instituciones Penitenciarias
de Cataluña. Entonces, yo creo que van a acatar, pero habrá un desarrollo, habrá una teatralización. Todos los actos que conocemos son susceptibles de desarrollarse en 10, 15, 20 actos y al final, en este caso, acatarán, porque realmente el planteamiento que se abre ante una decisión judicial es el desacato, ¿no? Yo, corrígeme si me equivoco en esto, pero a mí me parece que no es tanto la polémica sobre si acatarán o no, que finalmente estoy de acuerdo contigo, aunque no les queda más salida que esa, sino en si pueden ser sustituidos en sus funciones políticas. Sí, esta es la polémica, porque esto en la ley electoral no está previsto en ningún caso. Claro, no hay cobertura legal por eso. Es una suspensión, en cualquier caso, está... Temporal, por eso eso no está, claro. La Junta Electoral te da la credencial cuando entregas el acta. Lo que no puede producirse es la opción que daba Llarena, que es la de la sustitución. Sí, pero va a ser así. Veréis que va a ser así, porque la fórmula suya no tiene cobertura legal. Es una fórmula que parte de la base de que como es temporal. Si uno renuncia, uno no renuncia temporalmente, uno pierde el escaño, queda desposeído del escaño. El escaño se entrega, no se renuncia un ratito. Entonces, ¿qué pasa? El planteamiento suyo es, señores diputados, a quienes yo os he suspendido, no tenéis nada que hacer. Dejad que lo haga todo el Parlamento, los partidos políticos y los responsables de las listas. Que vayan a la Junta Electoral y que les expliquen que esto es temporal, que es una situación excepcional y que es temporal. Ese es el planteamiento de Llarena. Hay quien plantea que esta cuestión puede acabar en el Constitucional por el choque de dos leyes, porque la ley de enjuiciamiento criminal es una ley, pero el estatuto, el reglamento de la Cámara del Parlamento es otra ley, y además es la que afecta de manera más cercana a los protagonistas de esta noticia, que puede haber ahí una colisión de qué ley sería de aplicación, si la de el Parlamento, el reglamento del Parlamento o la Lecrim, y que bueno, no está tan claro, ¿no? Esto son opiniones de juristas que iremos viendo a lo largo de los próximos días. Es una fórmula imaginativa. Como apunta Ernesto, porque de Llarena, sí. Porque claro, sabemos que terminará no desobedeciendo en última instancia, pero qué pasa en el recorrido, no lo sabemos todavía. Faltan 16 minutos para las 10 de la mañana, para las 9 en Canarias. Aimar, ¿hay alguna novedad sobre esa investigación que hipotéticamente se puede abrir en el otoño a Corina, a la amiga del rey emérito, por blanqueo de capitales, o sobre lo que ella, o presuntamente ella, según Ana Romero, la periodista que probablemente mejor la conoce y dice que esa voz de la grabación no es ella, ha dicho hasta el momento? Pues hay una nueva remesa de grabaciones que publica esta mañana El Español. La mujer, que según este diario es Corina, asegura en una grabación con el excomisario ya Villarejo, asegura la supuesta Corina que Juan Carlos I pidió una comisión por el AVE a la Meca y recibió dinero saudí. Dice ella: el rey me escribió por email que Villarmir estuvo en su despacho y le dijo: voy a ver si Sanganes te paga la mitad de su comisión. Sanganes, para situarnos, es una mediadora, que es la mujer del traficante de armas Adnan Khashoggi. Dice Corina cuando el rey le contó esto, ella respondió: ¿estás completamente loco? ¿Vas a coger dinero de los iraníes? Y explica que al tiempo ella se encontró dinero en el banco y le preguntó al rey de dónde venía ese dinero, a lo que él supuestamente le respondió: de Arabia Saudí. Y asegura Corina que ella estaba al lado cuando el rey hizo llamadas para conseguir contratos para el Instituto NOS. La que dice esa grabación, que es Corina, yo insisto en lo que comentaba aquí anoche en Hora 25 Ana Romero, la periodista que ha estado cerca de Corina, que la ha entrevistado, y dice: esa voz, ese castellano tan fluido, yo no lo recuerdo. Desde luego, no tenemos más elementos de juicio para poder determinar si lo es o no lo es. No, hombre, yo lo que os puedo aportar es que yo tuve una larga entrevista con Pepe Villarejo. Le digo Pepe no porque sea amigo mío, sino porque se le llama así. José Villarejo le dicen Pepe Villarejo, como Pepe Blanco. Y hace ya un año de esto, y realmente muchas de las cosas que él tenía como planificadas, estaba todo esto. Todo el tema de Corina era un tema central en su pelea con el director, con el responsable del CNI, el señor San Roldán, el general San Roldán. Entonces esta era una batalla que estaba ya en ciernes, y por lo tanto empezaban a salir las cosas baratas, amortizadas ya, la Bárbara Rey, todas las historias del rey, Marta Gallá, todo eso empezó a reciclarse, pero lo fundamental, el plato fuerte, que se situaba ya en el centro, en su planificación, era Corina. Entonces, yo creo que aquí hay un problema que es el siguiente. Creo que la situación del rey emérito es una situación complicada. Es cierto que él
era inviolable. La inviolabilidad es distinta a la inmunidad. La inviolabilidad es un beneficio material de carácter procesal que impide que uno sea responsable, pero también le acompaña como la sombra en relación a los actos que ha cometido durante la época en que era rey. Pero sí, sin embargo, se le puede presentar una querella a él ante la Sala Segunda del Supremo, a pesar de el exprés, de la reforma exprés que se hizo, que él está protegido simplemente como los diputados y los senadores. La Sala Segunda del Supremo puede atender una querella y en la situación de Corina es una situación tremenda, porque evidentemente ella es cooperadora necesaria y titular, ha impulsado un blanqueo. El tema de la Meca, con quien mejor hay que hablar con esto, y te desafío a que lo intentes hablar, es con el antiguo embajador en que se firma, la época que se firman los acuerdos en la Meca. Él lo sabe todo, lo de las comisiones de Juan Carlos, lo de Villarmir, todo eso fue una operación con mordidas extraordinarias. Bueno, lo sabe él y lo sabía media España. Es verdad que una persona las que grabaciones se puede vienen ver, a confirmar informaciones que estaban en el ambiente, y algunas de ellas ya publicadas hace años en algunos medios de comunicación. A mí, desde el punto de vista político, lo que me pregunto es si esto cómo puede afectar a la actual jefatura del Estado, porque no seamos ingenuos. Quiero decir, esta es una nueva crisis dentro de la Casa del Rey a la que tendrá que responder en algún momento, sobre todo porque estamos en una situación en la que la figura del Estado, el actual jefe del Estado, está siendo cuestionado en una parte de España. Y, por lo tanto, el que estas informaciones salgan en este preciso instante contribuyen a erosionar o a desgastar la corona, sin ninguna duda. De momento, Zarzuela no ha emitido, no ha respondido al respecto, y probablemente la intención sea silencio administrativo. Pero ni la Zarzuela, ni la Moncloa, ni nadie. En estas grabaciones no solamente nos han desvelado determinadas actuaciones de la cúpula policial de este país, sino también los comportamientos o a qué se dedicaba el actual director del CNI. ¿El gobierno tiene algo que decir sobre la continuidad de San Roldán al frente del CNI? ¿Lo ha confirmado? Después, la ha confirmado antes de conocer estas grabaciones. A lo mejor ahora convendría que se replanteara la situación. Por lo tanto, a mí me parece que es un tema político de una gravedad extrema a la que deberían de responder de forma inmediata tanto el gobierno como la jefatura del Estado. No, yo creo que el gobierno conocía con anterioridad el material. El material está en manos de la Fiscalía Anticorrupción desde hace ya mucho tiempo, cuando se hicieron los registros. Cuando hablas de gobierno dices del anterior y del actual. Y del actual, sí. Conviene subrayar lo que lo conocían ambos gobiernos. Sí, pero como me refería al tema del CNI, yo creo que Margarita Robles tenía la posibilidad de cesar, sustituir al director del CNI, al señor San Roldán. Decidió no hacerlo precisamente por la situación, porque es una situación muy explosiva la que hay. Creo que prefería tenerlo dentro que fuera. Le queda un año de cumplimiento, creo. Sí, un año. Entonces, pero yo quería señalar lo siguiente, que el gobierno actual lo sabía, ha tenido una repercusión, y esta es una información que aporto, porque no solo afecta lo de Villarejo, en este caso a la corona, o ha dirigido a la corona, o al rey emérito. Pero hay un detalle que no hemos dicho, que Villarejo está en prisión preventiva. Sí, por un procedimiento de corrupción impulsado por el fiscal anticorrupción, el fiscal jefe Alejandro Luzón. Es una investigación que lleva el juez de apoyo del Juzgado Central de Instrucción número 6, el señor De Gea. Pero yo quería, así, para daros una idea de que ha tenido repercusiones más amplias lo de Villarejo, aparte de lo del rey, y esto es una exclusiva, la diré porque ya ha pasado unas semanas, el juez Fernando Andreu está virtualmente nombrado como secretario de Estado de Justicia por Dolores Delgado, como ministra de Justicia, porque la relación entre ellos era de mucha confianza, de la Audiencia Nacional. El juez Andreu es el titular del Juzgado Central número 4 de la Audiencia Nacional, y prácticamente estaba nombrado. Cuando digo prácticamente estaba nombrado, no, junto con Dolores Delgado recibió a gente para formar todo el gabinete de la ministra, y en un momento determinado, prácticamente ya nombrado, antes de ir al Consejo de Ministros, obviamente su nombramiento, vino una información en el sentido de que no era conveniente su nombramiento, no porque hubiera objeciones de carácter personal, sino porque él salía en conversaciones con Villarejo y Carlos Salamanca, porque tenía una relación con ellos, y por lo tanto esto iba probablemente a salir en un momento dado. Esto viene después del fracaso
y del acto fallido de Maxim Huerta como ministro de Cultura. Y esta es la razón que no se ha querido decir, pero yo ya la digo aquí, la tengo contrastadísima, por la cual Fernando Andreu, que está virtualmente nombrado como secretario de Estado de Justicia, tiene que resignar el cargo y se busca una sustitución muy acelerada en la figura del fiscal Dols. ¿Quién no está en esas cintas? Hay alguien que no esté en esas grabaciones, porque en fin, por lo que nos cuenta ahora Ernesto, que sí que es una noticia, efectivamente, el relato que nos lleva hasta el nombramiento del secretario de Estado de Justicia actual, lo que hubo detrás, que es esa información que tiene contrastado a Ernesto Ekaizer, y es que aparecía el candidato en una grabación con Villarejo. Esto de aparecer en una grabación con Villarejo es cada vez es más frecuente, ¿no? Y además, sí, por lo que contaba, como ya contaba, peligroso por lo que estamos contaba Ana Romero, ¿no? En las intervenciones que está teniendo en las últimas 24 horas, que no hay conversación del señor Villarejo que no fuera grabada, fuera con quien fuera, empresario, periodista, político. Es peligroso por hechos consumados o solo por hipótesis, ¿no? Y por especulación, porque claro, si lo grababa todo, ahí debe haber de todo, efectivamente. 9:53, 8:53 en Canarias. Esther Palomera y Ernesto Ekaizer, atentos, escuchad. Yo no gustaríame falar galego, lo hago en la intimidad, pero el Camino de Santiago hice el tramo aburense y me he hecho todo el tramo grande. Se preguntaba Manuel Javois esta mañana a las 8:30 por qué le hace tanta gracia a Pablo Casado la posibilidad de hablar gallego. En la intimidad habla gallego y sobre todo cerca de Núñez Feijóo, a quien había ido a visitar, pero de quien no se llevó un apoyo explícito a su candidatura. Bueno, Casado acaba de confirmar esta mañana que trabaja conjuntamente con el equipo de Cospedal. ¿Teníamos alguna duda sobre esto? No, menuda novedad. ¿Teníamos alguna duda sobre esto? Pero lo del gallego es como el neoaznarismo, ¿no? En Casado. Adiós, buen verano. ¿Cuál es el equipo de Cospedal? Buen verano.